Voy a empezar. Hola, feliz tarde. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante porque vamos a hablar un tanto de la oratoria, desde esta parte del conferencismo, pero más especializado o más dirigido hacia lo que vendría a ser un orador. Entonces, quiero empezar con ustedes a comentarles esto. El día de hoy vamos a hablar de las técnicas de oratoria clásica y oratoria moderna. ¿Ok? Bueno, pues vamos primero que nada a saber cuál es la definición de lo que es oratoria y despuesito de eso pues cuál es la diferencia entre la oratoria moderna y la oratoria antigua. La oratoria como tal, lo dice aquí, es el arte de hablar en público con el fin de persuadir, conmover o informar a nuestro público. ¿Por qué es importante esto? Porque la clásica y la moderna, cada una tiene sus propias características y un enfoque. Sin embargo, lo importante no solamente es empezar a persuadir, sino inspirar y a motivar a las personas a crear una experiencia de vida diferente en cada oyente. Ujú. ¿Estás de acuerdo que cuando tú empiezas como orador o como conferencista y vas y das un tema, compartes un tema, no todos lo van a sentir ni a vivir igual? Habrá personas que lo vivan felizmente este tema y que lo disfruten y lo gocen, y habrá personas que digan, híjoles, como que le faltó. O habrá personas que digan, nunca me había puesto a pensar eso. Y la verdad me hace reflexionar. Y habrá personas que te digan, pues, ahora sí que no me tocó, no llegó a mí. Y cada quien es, ahora sí, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y ante esa situación, todos, recuerden que se los voy a mandar, ¿eh? No se preocupen. Y si necesitas que algo, tú me dices, Sara, para pasártelo. En cuestión de la oratoria plática, digo, la oratoria clásica se remonta justamente a la época de Grecia y Roma, y los principales, ahora sí, representantes son Cicerón y Demóstenes, que en esa época realmente utilizaban la oratoria o el poder hablar en público como poder argumentar mucha información y compartirla en el aspecto de lo que vendría a ser la política y el derecho. Es decir, ellos daban discursos para informar a la gente y inducirlos a lo que ellos querían, y a su vez para que de alguna forma estas personas fueran persuadidas a lograr lo que ellos querían, ¿no? En el ámbito legal, en el ámbito político, simple y sencillamente te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un conferencista y un orador? Lo platicábamos. Un conferencista es una especialidad en un tema, él lo conoce perfectamente bien, y un orador como tal lo que hace es persuadir a la gente y convencerla para que trabaje de una manera diferente y de alguna forma, como decimos hoy en día, se compre esa idea, ¿no? Entonces, cuando me compran esta idea, tengo la oportunidad indiscutiblemente de compartir este sí o no, porque realmente el orador requiere convencer del tema de lo que nos vienen hablando. ¿Ok? Entendimos la diferencia este momento de lo que es más bien, no la diferencia, el concepto de lo que es un orador o la oratoria. Y como te decía yo, la oratoria antigua es desde la época de Grecia y Roma, y la usaban y se usa como tal la oratoria para persuadir. ¿Sí quedó claro? Como no veo a nadie, yo quiero pensar que sí. Y miren, ya se me movió. Esperen un tantito. Se me movió esto, no sé por qué razón. Pero bueno. Ahora, aquí es importante la oratoria moderna. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? Bueno, justamente la oratoria moderna es esta parte, ¿no? Que surge de adaptarse a la necesidad del mundo actual. Hoy en día, como tú te das cuenta, existe mucho la tecnología, no solamente los medios de comunicación, sino ya vamos referenciando a un tema en especial y requerimos primero generar esa conexión emocional con la persona, es decirlo, convencerlo desde esa parte,
pero ya no estamos hablando de meramente de términos políticos, donde yo requiero convencerte para que votes por mí, ¿no? Sino yo requiero informarte para que tú aprendas y tengas conocimiento de estos nuevos canales. ¿En qué sería la situación de convencimiento en el que posiblemente como su servidora yo les ofrezco, por ejemplo, la certificación de conferencista? Ahí yo estoy utilizando, si tú te das cuenta, la oratoria. Estoy convenciéndote, estoy guiándote hacia. La diferencia es que la oratoria antigua era muy, tenía sus espacios rígidos, tenía sus ambientes rígidos, donde lo que querías era indiscutiblemente convencer legalmente en todas las situaciones, porque nos damos cuenta que es ante la política ¿cómo se llama? Y las leyes de todo lo que se decía. Es decir, que querían controlar al pueblo. En la oratoria moderna realmente están queriendo como tal compartirte su conocimiento y más que manejar, sería como convencer a lograr beneficios mutuamente. No sé si persuadir de esa manera. Yo te vendo un taller, tú lo tomas, yo estoy obteniendo, no sé, economía, tú estás obteniendo mis conocimientos y entonces ya es una forma que no es tan forzosa y no es para quererte manipular. Hoy en día no se manipula cuando en la anterior sí se manipulaba porque era desde los aspectos legales y políticos. ¿Quedó claro sobre todo la situación como esta? Entre la diferencia entre la moderna y la clásica de la oratoria. Y recuerden que como tal, la oratoria es única y exclusivamente el arte de hablar en público y compartir y persuadir a través de mi información al público. En general es eso. ¿Claro hasta aquí? Quiero pensar que sí. Quiero decir que es convencer a las personas, ¿no? En la Ah, oratoria. correcto. En la oratoria tú vas a ir a dar Tienes un preparación, discurso. pero no por completo, ¿no? O sea, llevas un objetivo específico. Indiscutiblemente, pero si tú te das cuenta, Anita, el objetivo, tanto en la oratoria como en el conferencismo, no es convencer, es demostrar, bueno, en la oratoria sí es convencer, en el conferencismo no solamente es convencer y que hagan lo que tú quieras, sino es convencer para que tú compartas ese mensaje. Y habrá gente a la que no le vayas a compartir y habrá, o sea, que no le caigas bien o que no le guste tu mensaje y habrá personas a las que sí les va a gustar el mensaje. Esa es la gran diferencia. ¿Sí quedó claro? La, ajá, y la conferencia es saber sobre el tema, estar preparado y tener las herramientas necesarias para que esa conferencia igual te convenza, ¿no? Sí te Y te dé convenza, conocimiento. pero acuérdate que aquí hay un punto importante. En la oratoria, el fin es convencer. En el conferencismo es compartir. Sí Ok, hay una diferencia. ¿Sí, sí, sí sí. lo están viendo? Sí, Ok. Maestra Lili, Sí, dime. en la conferencia tienes que dedicarte solamente a un tema o puedes dar varios temas. Bueno, como conferencista tú puedes dar varios temas. ¿Qué sucede cuando tú creas una conferencia? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero cuando tú tienes una conferencia y la vas a crear, tú decides el tema. Puede ser que sea el tema y los subtemas de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si no, puedes entregar tanta información que se pierda tu público en esa información. Por eso es importante que cuando tú manejas un tema, sea completamente comprensible y sobre todo no sea tan lleno de mucha información. Se van a dar cuenta la próxima semana que hay diferentes estilos de conferencia y vamos a estarlos poniendo precisamente para que ustedes digan, ah, esta conferencia es técnica, esta conferencia es motivacional, esta conferencia. Entonces, de acuerdo a eso, Mari, se podría decir que básicamente tú vas a decidir qué es lo que les quieres compartir. Particularmente cuando doy una conferencia, me gusta de un solo tema y de ahí subtemas y puedo hacer otra conferencia para otro tema y otros subtemas. No sé si si te contesté.
Sí, maestra, sí, sí. Por eso, precisamente eso le iba a preguntar, que si me quería dedicar a la conferencia motivacional, qué es lo que, qué conocimientos debo de tener. Te voy a enseñar a hacer todas tus conferencias, pero dame oportunidad. Hoy vamos a ver todo lo que son las bases de la oratoria, precisamente porque aquí empiezan a surgir mucha de la información para un conferencista. La próxima semana me comprometo a que vamos a empezar a ver de lleno lo que es un conferencista, todas las características de un conferencista, los tipos de conferencias, etcétera. Entonces vamos así avanzando. Otra clase la vamos a dedicar a cómo voy a construir mi conferencia. Entonces, todo eso lo vamos a ir trabajando de tal forma que cuando ustedes terminen, sepan toda esta información y la puedan digerir fácilmente y la hagan suya. Ok, Ujú. excelente, maestra, gracias. Gracias a ti, Mari. Mon, te escucho. Gracias, Lili. Oye, yo tengo una duda. Últimamente hay un término que utilizan mucho en redes sociales que son los speakers y Ajá. que de hecho de alguna manera he escuchado algunas pláticas de estas personas o de estas personalidades, por así decirlo, y ellos, por ejemplo, están hasta cierto punto como en contra de los protocolos de la oratoria. Entonces me queda claro que un speaker pues no es un orador. ¿Y ¿Cómo qué crees? Que podría eso es lo como chusco. identificar qué es uno y qué es otro? Eso es lo chusco, Mon. Porque al final de cuentas, la realidad es que un speaker es un orador, pero puede ser que estén en contra justamente de estar manipulando a las personas. Yo no soy speaker, yo soy conferencista. Ujú. Y un speaker, y te digo porque, déjame ver, no, no fue en tu grupo. De ustedes nadie conoce, pero yo tuve una alumna que literal es oradora o speaker. Ajá, y ella se presenta como speaker y de alguna forma esto que tú me estás preguntando es porque creo yo, como lo decíamos, la oratoria antigua es convencer y se lleva mucho hacia lo político y leyes, porque era convencer al pueblo para que hiciera lo que yo quisiera o lo que yo consideraba que era correcto. Ahora, los speakers no te hablan del tema oficialmente de leyes o de lo que vienen a ser política. Tú hoy escuchas un speaker que te va a hablar motivacionalmente, un speaker que te va a hablar, de que te cuento, de un tema técnico, ya hay speakers de diferentes situaciones, al igual que los conferencistas. Ujú. ¿Cuál es la única circunstancia que podríamos decir que estaría prevaleciendo? Es que un orador viene a querer influir en la vida permíteme un segundo, poder, ya, creo que ya puso mute, de poder justamente no solamente influenciar, sino convencer al público. Y un conferencista va con la idea de compartir. Mm, te podría yo decir, si nos vamos a ver realmente qué diferencia hay entre un speaker y un orador, desde donde yo lo tengo entendido, solamente es el hecho de que, pues, un orador se dedicaba a la política, a las leyes, a esas situaciones, ¿no? Y un speaker, para mí, es lo mismo que un orador. ¿Te contesté o te causé más crisis, Mon? Sí, creo que más que nada es con base en los temas que abordan, ¿no? Quiero entender. Correcto. Correcto. Ajá, porque insisto, en base a los temas que abordan, pero si tú te das cuenta, un speaker hace exactamente lo mismo que un orador. La diferencia nada más es que el orador literal, el antiguo, la oratoria antigua, y aquí lo podemos ver, solamente te hablaban de política, insisto, y de leyes. La oratoria moderna es menos formal y te habla de más temas que ya no son necesarios. E incluso utilizan el storytelling, que es contar historias, utilizan las emociones, utilizan el humor,
lo que nosotros los conferencistas también estamos haciendo. La diferencia es que un speaker te habla de muchos temas y puede hablarlos en un solo momento, ujú, sin profundizar. Un conferencista profundiza en su tema y conoce perfectamente de lo que te viene a hablar. ¿Ya quedó más claro? Sí, sí, Lili, muchas gracias. Gracias, Mon. Ara, te escucho. Bueno, ay, perdón, es que estaba poniendo la última palabra y profundiza. Dije, no se me vaya a olvidar. Ujú. Aquí en Ensenada, no sé si ustedes también esté para allá, se llama Toastmaster. Bueno, yo no los he escuchado. Ok, Toastmaster es un grupo precisamente donde te enseñan oratoria y todo eso. Yo estuve un tiempo, pero la verdad que no me gustó. Y me salí porque se me hacía muy exagerado. Y haz de cuenta como que todas las que ponían era casi te tenían que aprender de memoria todo lo que decían. Y, y cuando yo me tocaba platicar con una de ellas, así tenía que encontrar la palabra para contestarme y pues yo se las adivinaba. Entonces no me gustaba. Cuando empecé a dar pláticas en la iglesia por parte de ANSPAC, no sé si has escuchado hablar de ANSPAC, Creo que sí. Ujú. Asociación Nacional Pro Superación, es de la iglesia católica. Ok, ajá. Y ahí estuve yo como 8 años ahí y me di cuenta que era bien diferente porque en la oratoria te tenías que aprender casi los discursos ¿cómo se llama? Toda de memoria para que no se te fuera a ir una letra, una coma, no sé qué cuando estabas hablando, ¿no? Entonces, toda una dicción así súper trabajada. Y no me llegaba, o sea, nunca me llegó a mí en nada. Es más, hasta me aburría, se podría decir. Cuando yo entré a ANSPA, fue ser tallerista, o sea, dar los temas. A mí me tocó temas de humanas, ahí hablábamos y muy suave porque hablábamos con nuestras propias palabras, pero ese mensaje llegaba a la gente. Entonces, Influenciabas de otra manera, porque exactamente. Y la claro, oratoria, para mí, la verdad, a mí nunca me ha gustado. correcto. Y mira, permítanme compartirles una historia. Como les contaba yo, justamente en esta parte de que yo tuve una alumna y maestra, en algún momento fue mi maestra. Ella fue una de las que me especializó en inteligencia emocional. Aquí, a excepción de Mari, todos los demás han tomado inteligencia emocional con su servidora. Y sinceramente, cuando yo termino mi profundización o especialidad de inteligencia emocional, no me llenó. Y de ahí me fui a otro taller y no me llenaba y no me llenaba porque yo sentía, y de verdad se me hacían dinámicas muy tontas, ¿no? Porque tuve uno con una psicóloga de inteligencia emocional y ella decía, a ver, vamos a ensayar las emociones. Ahora pongan cara de triste, ahora pongan cara de alegre. Ahora, y yo decía, ¿y eso qué? O sea, realmente no era algo que profundizar en mi ser. Y fue cuando yo tomo la decisión de hacer inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque con la primera chica ella era especialidad realmente en oratoria. Yo no tomé oratoria con ella. Pero cuando ella me explicaba inteligencia emocional, hagan de cuenta que en un tema donde me venía a hablar de superación personal, supongamos, te metía el tiempo, o sea, te metía muchos temas revueltos y se iba, para mi punto de vista, del punto uno al punto 7, se regresaba al 5, luego iba al 4 y me revolvía toda. Ujú. Me ha tocado invitar la inteligencia a Sin Límites, la he invitado y verdaderamente no me quedo con un buen sabor de boca porque quiere imponer su decisión, su opinión, etcétera. Y siento yo que la verdad esa acción a mí particularmente no me gusta, porque a mí no me gusta que me impongan las cosas. Y siento que la oratoria es así como imposición, el Ujú, conferencismo es compartir. ujú. Y yo creo que esa es la mayor diferencia. Ahora sí, ¿dudas, inquietudes o ya quedó más clarito? Quiero pensar que sí, ¿verdad? Bueno, ahora sí, dime, Alberto.
Cuéntame. ¿Qué tal? Buena tarde para todos. Saludó a Ara, ¿eh? Hola, Ara. Hola, 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 hola. Este, yo creo, Ujú. bajo mi visión o mi idea, es que el orador es más como alusivo a alguna fecha, algún evento en específico, y es más, espero no ofender, pero creo que es más teatral. Ya el speaker, el que da una charla TED, el que da un taller y ese tipo de cuestiones, creo que ya va más a conectar con emociones del público. Pero el orador a mí se me hace como más teatral, ¿saben? Y Entonces, déjame decirte que te vas a dar cuenta, Alberto, más adelante en la siguiente clase, que el speaker es un orador, pero es un orador moderno. Ujú. Y el conferencista brinca completamente porque utiliza ya la emocionalidad. Insisto, la oratoria es venir a imponer tu idea sobre lo que todos opinan, ¿no? Y como eres tú el del micrófono, pues te tienen que escuchar. Y el conferencista viene ya, se van a dar cuenta que tenemos que informarnos de todo a todo del tema que sí, vas a querer compartir. Y eso incluye, voy a compartirte lo que mi pasión, por qué hizo que yo me dedicara a este mensaje. Vas a empezar a ver esa diferencia. Y como bien lo dijeron, los speakers no. Los speakers van más claro, como más cuadrados. Y a pesar de que ya empiezan los speakers a utilizar las emociones, te puedo garantizar que no tienen toditita la información de todos los temas que manejan. Ujú. claro, Porque como claramente lo dijiste, es más fácil ver a un speaker en una conferencia TED de 16 minutos a un conferencista que nosotros llegamos a tener de 45 a hora y media de conferencia. claro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Perfectamente bien Espero contestado que... y sí, claro, por supuesto. Sí, Gracias, gracias. Alberto. Y bueno. Dentro de esta oratoria moderna, nos dice que ahora es más flexible el mensaje, precisamente por lo que estábamos diciendo, porque ya empiezan a dejar de ser tan rígidos y tan políticos. ¿Te has dado cuenta que cuando un político viene y te habla y busca convencerte, hasta los movimientos son tercos, son duros, son impositorios? Ajá. Sí, sí lo observamos, ¿no? E incluso te cuentan que te van a ofrecer el cielo, el mar y la tierra, porque te están queriendo justamente convencer, influenciar en ti, ¿ok? Entonces, aún que ahora son los discursos más flexibles, no sé si ustedes tengan en su cabeza nuestros políticos de los años 70, 80, que eran mucho más rígidos. Bueno, eliminemos los últimos dos, ¿no? Los últimos dos presidentes de la República que para mi gusto ni siquiera tienen calidad de oradores. Ajá. Pero los anteriores eran muy rígidos. Yo creo que de Calderón para acá, o sea, Calderón y Peña Nieto no eran tan rígidos en sus discursos, porque hasta tenían un tono. ¿Estás de acuerdo? Un tono político, son los que tenían un tono específico. No te lo sé decir porque nunca he sido política. Estudié coaching político, pero es otra cosa. Entonces, al final de cuentas, a lo que voy es, esta estructura no es tan rígida en la oratoria moderna. En la oratoria clásica sí era muy rígida, porque requeríamos imponer y convencer. Si tú te das cuenta, en la época anterior teníamos que manejar, supongamos, no había clases sociales más marcadas. Al tener clases sociales más marcadas, pues vamos, los que gobernaban tenían que no solamente convencer a la gente, sino manipularla de que hiciera porque había más barbarie. Ahora ya no lo hay tanto la barbarie, aunque pues aparentemente somos seres más pensantes, según esto, ¿no? Entonces, eso era lo que nos venía a afectar, o puedes decirse que es lo que dirigía o regía dentro del discurso de la oratoria clásica. La moderna ya está de alguna forma
preocupándose por la atención de la gente, porque la gente realmente me escuche. Y sobre todo, hoy en la era digital, ¿cuántas personas no están compitiendo por llegar a venderte su idea del tema que tú quieras? Ujú. Los speakers en especial. Entonces, ese es el detalle, que ahora ya no es tanto persuadir e imponer mi voluntad, sino realmente quiero motivarte, quiero convencerte, quiero crear una experiencia diferente en ti a la que pudo haberte causado, no sé, Juanita a Lili Mafra. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. ¿Quedó clara? ¿Sí? Dime, Alberto. No sé si recuerdan, bueno, yo no estuvo en mis tiempos, ¿verdad? Pero por ahí hay un político, no importa, digo, solo como referencia, ¿eh? No es porque yo tenga una tendencia política, pero un señor como Colosio era un gran orador, un señor que se llamaba, que le decían Maquío, que creo que también lo mataron, ese señor también era un gran orador, y ya después ya entramos con un Fox, ¿no? Que no tenía nada de orador, o con un, digo, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo sí creo que para ver grandes oradores, pues es más, creo que hasta el mismo Salinas era un tipo, era un gran orador, la verdad. Ujú. Pero eso yo lo relaciono, digo, en cuestiones políticas, ¿no? Exacto. Les voy a regalar un poquitito, un concepto de lo que viene a ser el coaching político. Nos está hablando el coaching político de que realmente el coaching político te habla del conocimiento, bueno, el coaching ontológico te habla del conocimiento del ser. El coaching político te está hablando de conocer las necesidades de tu sociedad. Y una vez conociendo las necesidades de tu sociedad, ¿cómo voy a hacer para cubrirlas? Básicamente eso es el coaching político. Ujú. Es un estudio, son referentes, hacemos varios trabajos para llegar a generar lo que es un coaching político. ¿Por qué razón en México, por ejemplo, hay tan pocos especialistas? Digo, yo no conozco otra persona que haya estudiado coaching político. ¿Por qué creen ustedes? Porque generalmente los políticos, tristemente, llámese ahora sí del partido que quieran, pero se creen que ya todos lo saben. Y entonces son gentes, de alguna forma, un tanto soberbias, que no se permiten el que le digas, por ahí no es, amigo, vete por acá, piensa en las necesidades de el primero que nada del pueblo y luego van las tuyas. Ujú. Esa es la situación que de alguna forma se vive. Y si tú te das cuenta, es justamente lo que decías tú, ¿no? Podemos tener muchos oradores y muy buenos como políticos, porque su idea o de todo político es convencer de sus ideas. Una vez que los convences al pueblo, ¿qué es lo que obtienen de ti? Pues obviamente es tu voto. Al obtener tu voto, pues la posibilidad de que los contratemos como nuestros representantes políticos, ¿no? Y según esto deberían de preocuparse por nosotros. Pero esa es la gran diferencia, que realmente están convenciéndonos, imponiéndonos su idea, pero como tal no se estaban preocupando por hacer esa empatía con la sociedad, con su público. Es por eso. Ujú. Por eso es por lo que Ara marca esa rigidez que ella observó en la experiencia que tuvo. ¿Ya quedó claro, Alberto, lo que te compartí? Ok. Justamente aquí vamos a ver, yo creo que intenté hacérselo más sencillo para que ustedes vieran, ¿no? Las diferencias que hay. En la oratoria clásica hay un énfasis que justamente se va mucho a la lógica, a la elocuencia, a todo lo que él considera que es así como debería de ser, ¿no? Y la oratoria moderna va más hacia la conexión emocional y los storytelling. Para quien no sepa qué son los storytelling, es justamente contar historias o dar tu mensaje a partir de historias. Ujú. Voy a enseñarles a hacer storytelling porque sí es importante que ustedes como conferencistas utilicen el storytelling, pero eso es en otra clase. Yo, Entonces, yo por dime, mi Alberto. juventud, yo por mi juventud sí quiero hacer storytelling. Ah,
No, y es importante, vas a ver que siempre es importante el storytelling, te va a gustar. Es una de las técnicas que particularmente a mí me gustan mucho. De hecho, Ahora, la verdad, perdón ajá, que te interrumpa, la verdad es que hay muy buenas, por ejemplo, a mí las charlas TED, para mí se me hacen como muy impactantes. Son 15 minutos, entre 15 y 20 minutos. 16, exactamente 16, 18 minutos. Bueno, yo he visto, por ejemplo, hay un comediante, músico cómico de Argentina que se llama Radagast. Ujú, A mí lo que me voló la cabeza de ese tipo es que hizo todo lo que les acabo de decir en 18 minutos. ujú, mm, Hizo una dinámica, es una canción, o sea, y eso creo que es muy poderoso porque muchas veces cuando, digo que también eso se trabaja, ¿no? Pero muchas veces las personas dicen, ay, no voy a ir a una, ¿qué? A una conferencia de qué, no olvídalo, 2 horas sentarme, escuchar hablar a alguien, decirme cómo estoy mal en mi vida, no. Entonces, pero creo que por ahí podemos también, es una herramienta muy poderosa también el storytelling, definitivamente. exactamente. Y lo vamos a tratar y la vamos a estar trabajando justamente para tener todo lo nuestro. Ujú, y que ustedes lo tengan, el cómo poderlo trabajar. ¿Ok? Bueno, luego. En cuestión justamente de nuestro estilo, si ustedes se dan cuenta, un orador es de un estilo más formal. Es como si fuera un maestro de ceremonias, donde estoy leyendo, donde sí te das cuenta de cómo lo hacen. Es más formal, es más solemne, están atrás de su curulo, de su esta cosita. En cambio, en la moderna, ya se puedan mover más. E incluso hay oradores que hoy en día los famosos, estos los speakers justamente ya pueden hablarte de algo y ya hacen un poquito de mayor conversación y se sienten más cercanos a lo formal que era en una oratoria clásica. Te decía yo, la oratoria clásica era persuadir y convencer a través de la razón, de hacerte decir, ¿estás de acuerdo que nos hace falta el agua? Entonces, como nos hace falta el agua, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Ahorita me acordé no es un chiste, es una realidad lo que decía el presidente que tenemos hoy en día, ¿no? Que decía, este, ¿quieren que gastemos menos en luz? Usen menos luz. Y dices tú, oh, por Dios, ¿no? Cuánta inteligencia, cuánta sapiencia. Entonces te das cuenta de que es a base de razonamiento. Ujú. Sin embargo, hoy en día hay que inspirar y hay que motivar y generar esas experiencias que justamente el storytelling te lo permite, porque casi es, se han dado cuenta que vengo y les cuento historias mías. Eso es estar haciendo storytelling, porque a base de esas historias les voy compartiendo mensajes para que se queden con ustedes. Y entonces estoy generándoles una experiencia diferente para que ustedes lo lleven de esa forma. Y igual y dicen, ah, ya me acordé que Lili nos contó este chiste. Ok, se acuerdan de ese chiste y entonces, o ese chiste, ¿a qué iba? Aludido, ¿no? Ah, pues iba aludido, supongamos en este momento a la oratoria moderna. Y ya vas recordando y haciendo justamente esa información más sencilla para ti porque se va quedando dentro de tu cerebro. En programación neurolingüística le estaríamos llamando anclajes. Ujú. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Dime, Alberto. Lili, por ejemplo, ahorita que haces mención de eso, yo soy muy fan de un cuate que se llama Hernán Casiari, es un escritor Ujú. argentino también, y él, por ejemplo, hizo algo también, es un texto, igual pero muy personal, muy personal, y sí lo conectó demasiado con la gente, y como lo acabas de decir, desde una experiencia, y entonces, en qué rubro entraría? Él Ajá. es que es dependiendo de la hora que esté él hablando. Desconozco el escrito que él haya hecho. Si tú me dices que habla de un tema específico donde él conoce absolutamente todo y se preocupó tanto en la empatía como en entregar, como en inspirar, como te podría yo decir, pues es un conferencista sin dudas. Ujú. Ahora, un orador, vuelvo a lo mismo.
solamente manejan determinado tema en tanto tiempo o un speaker en tanto tiempo. Pero ¿por qué en tanto tiempo? Porque realmente no requieres todos los conocimientos para cubrir 18 minutos a todos los conocimientos para cubrir 1 hora y media. Ok, ok, ok. Ujú. No sé si ya con eso te contesté. Sí. De todos modos, te voy a mandar, te voy a mandar el, ¿cómo se llama? La liga de esa plática. O es más, se las pongo en el grupo por si les interesa. Y Ujú. la checan y ya, ahí Bueno, a mí me conmovió mucho. A ver, ¿qué les parece? Sí, claro que sí, Gracias, mándanoslo, por favor. gracias. Y voy a recordarles, la semana pasada que estábamos viendo ¿cómo se llama? Posiciones de poder, esta chica que nos vino a enseñar y hablar justamente del lenguaje corporal, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí dicen que no debemos de cruzar las piernas, sin embargo, ella los tenía cruzados y al mismo tiempo estaba haciendo un anclaje, porque tú no estás, o sea, sí observaste las piernas, pero estabas atento a lo que te estaba diciendo porque estaba ella plenamente convencida de toda su información y te lo podía decir. Manejó perfectamente esa empatía porque logró al grado de que ustedes se dieron cuenta o ustedes percibieron que era una persona humilde, sencilla en su forma de ser, ¿no? A pesar de todos sus conocimientos. Ujú. En conclusión, ella estaba inspirando y estaba motivando para que aprendieras y no te quedaras quizás con eso. Te estaba dando su opinión. Ujú. Y te puedo asegurar que si en lugar de haber sido un video de, no sé, creo que eran 7, 8 minutos, si hubiéramos tenido una plática con ella y nos da toda la información, yo no me canso de escucharla 1 hora, 1 hora y media. ¿Por qué razón? Porque trae mucha información importante. Ujú. Espero que ya te haya contestado, Alberto. Ahora, en cuestión de recursos, en la oratoria clásica, indiscutiblemente es la voz, los gestos y tu lenguaje corporal, ¿no? Todo lo que se maneja. Hoy en día, en la oratoria moderna, puedes hacer uso de presentaciones, de toda la tecnología, no sé, bocinas, micrófono, etcétera. Y antes solamente era la voz. Ahora, obviamente, utilizas la voz, obviamente utilizas el lenguaje corporal, más todas las posibilidades técnicas que hoy ya tienes. Ujú. Incluyendo, por ejemplo, hoy en día puedes utilizar hasta un pizarrón para ponerles cosas claras, ¿no? También es parte de esos recursos audiovisuales. ¿Sí quedó claro? Ok. Ahora, en cuestión del enfoque, en una oratoria clásica es única y exclusivamente el contenido de lo que tienes en tu discurso. Y, o sea, donde te estás enfocando. Lo importante para mí es lo que dice mi discurso. Y en una oratoria moderna es convencer al público y estarme preocupando porque ellos estén atentos de comprender mi mensaje. ¿Te diste cuenta del yo-yo? Se convirtió en un me preocupo por todos. Esa es la diferencia. Ahora, insisto, en cuestión de un conferencista es me preocupo por todos, pero también me preocupo por satisfacerles todas sus dudas y por ello me capacito lo suficiente para estar al 100 contigo. ¿Sí quedó claro? Ok. Y bueno, vamos a hablar de la retórica. ¿Por qué de la retórica? Porque es justamente el arte del bien decir y la eficiencia del lenguaje. Es decir, no solamente vamos a persuadir, sino que también vamos a utilizar las técnicas efectivas para persuadir. Eso es la retórica. De alguna forma es, voy a usar todas aquellas técnicas y todos aquellos, mm, se me fue la palabra, pero todo aquello que me pudiese ayudar, metodología para poder ayudar a justamente compartir toda mi información. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, para poder influir el pensamiento de otra persona, ¿estás de acuerdo que requieres? Y ya aprendimos a manejar mi lengua, a manejar mi información, a ponerme en el mismo léxico que está manejándome, o sea, a qué público voy referido, etcétera, para poderlo ocupar. Ahora, en este sentido, vamos a ver, la eficiencia del lenguaje. Te digo yo, ¿a qué público justamente me voy a referir? Imagínate si tú vienes a hablarle a niños de 5 años. ¿Cómo podrías hablarle a los niños de 5 años?
primero que nada, entérate, porque yo no estoy en esta información ahorita, pero tendrías que informarte hoy en día qué caricatura está de moda. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque tendrías que hablarles, no sé, supongamos cuando eran mis hijas chiquitas, Barney vino y me contó que es muy importante que los niños sepan lavarse las manos, porque ahí va su salud. Imagínate que tienes unos gusanitos mínimos, mínimos, o sea, tan pequeñitos que se llaman bacterias y ellas viven en la suciedad y en las manos. Entonces, si tú te das cuenta, se dan cuenta que estoy manejándoles un storytelling, cuando tú justamente te ensucias tus manitas o estás jugando con tus juguetes que ya estuvieron tirados en el suelo, o que vienes de estar en la tierra, pues ¿qué crees que traes en tu manita? Pues traes esos habitantes diminutos, chiquititos, que te pueden causar enfermedades y tú no los ves. Entonces, si no te lavas tus manitas, como te lo está diciendo Barney, ajá, puede ser que te los metas a tu boquita y ellos lleguen a tu estomaguito y ¿qué crees que van a causar? Una enfermedad. ¿Te diste cuenta toda la historia que les conté a los niños para que me entiendan? Obviamente para nosotros decir, ay, no inventes, pero un niño se va a sentir contento con esa información y más si se lo cuentas desde su héroe, ¿no? Eso, de eso se trata, que de alguna forma es a qué clase de público yo voy directamente a hablarle. Una, ¿qué información le quiero dar? ¿Cómo quiero ser tan claro? Si tú te diste cuenta en lo que yo ahorita les hablé a los niños, yo les estaba hablando de salud, ujú, y de limpieza. Aunque claramente nunca les dije, les voy a hablar de salud y de limpieza, pero les conté esa historia. Ujú. ¿Por qué razón? Porque precisamente yo requería crear un impacto en ellos, convencerlos, utilizar todo aquello que para ellos hoy en día es importante, que en este caso serían las caricaturas, y se los estoy vendiendo o se los estoy dando desde ese ser que para ellos tiene una autoridad moral o es importante. ¿Y te diste cuenta? Y si te diste cuenta que enfaticé en el mensaje en el momento en que les decía yo, y mira, esos micro pequeños seres que viven en tus manitas o que los puedes ocupar de la sociedad, se te van a ir adentro y te pueden causar enfermedad. O sea, de alguna forma los estoy previniendo, pero les estoy diciendo cómo pueden llegar a ti, porque es importante que tú te laves las manos. ¿Sí lo observamos? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Ajá. Ahora, la retórica justamente tiene principios que le llaman etos, patos y logos. Ahorita se los voy a especificar. Este método es de persuasiones según Aristóteles. ¿Y cuáles son? Voy a empezar con etos. Etos habla de la credibilidad del orador y porque la audiencia o el público debería de confiar en él. Y, y por qué no desconfiarlo, ¿no? Pues esto se va a construir y compartir a base de tu experiencia, de tu profesionalismo, de tu comportamiento. Aquí yo utilizaría un concepto que yo utilizo mucho en coaching, en esa coherencia que tienes con tu ser, en esa coherencia ontológica. ¿Por qué razón? Una coherencia ontológica lo que te está permitiendo indiscutiblemente es como yo lo vivo, te lo puedo enseñar. Cuando me ha tocado vender el taller de empatía, eh, compatía con tu adolescente, ¿saben a dónde los llevo? Alberto no me deja mentir, los llevo al punto de, ¿quieres cambiar a tu adolescente? A ti como adolescente, ¿qué te hubiera gustado que fueran tus papás? Entonces los llevo a sentir el, la preocupación o el enojo que sus hijos están sintiendo o sus adolescentes. Y entonces ellos lo sienten a partir de su propio adolescente. Y eso te conduce a una coherencia, porque dices, híjoles, no me acordaba que esto a mí me molestaba. Y entonces empiezas a ser tan coherente que lo que digo, pienso y hago siempre es lo mismo.
¿Queda claro en esta parte? Ujú. Ahora, ¿cómo se aplica? Se aplica exactamente a base de mis experiencias de vida. Ahí vienen los storytelling que puedo crear a base de mi información, a base de los estudios que hay, a base de toda esta información que pudiese ocupar yo. Ajá, los referentes. El ser completamente honesto. Cuando tú no sabes algo, dilo literal. Si me permites, ese conocimiento no lo tengo, pero me comprometo a estudiarlo para ti y darte esta información. Está siendo coherente y además transparente. De nada, aquí te pongo un ejemplo muy, muy brusco, pero ¿qué ocurre cuando tú a tus hijos les dices, el mentir es malo? Y suena el teléfono y le dices, dile que no estoy. ¿Estás siendo coherente? No. ¿Estás realmente siendo honesto? Tampoco. Y aquí viene la parte de la coherencia de la que yo te estaba hablando, ¿no? Que justamente tus pláticas, tus palabras, tus acciones sean completamente coherentes. ¿Qué pasa si tú vas a una conferencia y te estás dando cuenta? Ujú, viene un hombre a hablarte del poder de una mujer, ujú, pero tú te enteras que ese hombre está divorciado y además no le pasa pensión ni respeta a la mamá de sus hijos. ¿Le creerías? ¿Le creerías todo el mensaje que viene a hablarte de que la mujer es todopoderosa cuando es el primero que no está respetando a una mujer en su vida? ¿Alguna de ustedes sí le creería? No, pues no tiene coherencia. Exacto, no hay coherencia, ¿estás de acuerdo? Entonces, para tener esa coherencia, requiero estarlo viviendo en mis hechos. Mm, les digo yo que cuando vendo esa conferencia, más bien ese taller de compatía con tu adolescente, siempre les digo, hay algo que me avala. Son 3 hijos, 2 de ellas ya están saliendo de la adolescencia y uno que está en lo mero duro. Entonces, al final de cuentas, me avala ese año de experiencia. Cuando llego a hablar de parejas, les digo, bueno, me avalan 26 años de casada. ¿Estás de acuerdo que estoy hablándote de mi experiencia? De cómo yo lo estoy viviendo y lo estoy partiendo desde ahí. Eso indiscutiblemente genera conexión con mi audiencia. ¿Por qué razón? Porque ellos no solamente me creen, sino me lo están viendo. Aquí habla de presentación, que está mal mi presentación, que es una imagen cuidada. ¿Qué quiere decir con una imagen cuidada? Aparte de toda tu corporalidad y tu lenguaje corporal, es sumamente importante el cómo te arreglas, el cómo te presentas, etcétera. Porque tu primer carta de presentación es tu imagen. Vamos a ver también una clase específica de todo lo que es una imagen profesional. ¿Ok? Antes de que me lo pregunten. Entonces, en pocas palabras, el etos es la credibilidad que la gente puede tener en nosotros. ¿Sí quedó claro? El Sí, patos es la emoción o la empatía. Ujú. Es justamente el cómo yo logro conectar con mi audiencia y esa base de esta retórica, donde yo logro hacer que ellos sientan mi tristeza o mi alegría o mi felicidad o lo que yo esté sintiendo. Me sirve para conectar con el otro, porque recordemos que las emociones, indiscutiblemente, las emociones se contagian y se contagian porque precisamente el ser humano es un ser que está sintiendo todo el tiempo. Entonces, yo no puedo controlar la vida de otros ni sus emociones, pero ¿qué crees? Sí me puedo conectar con su emoción y me puedo dejar o influenciar o puedo influenciar a otros a través de mi emoción. Ujú. ¿Qué ocurre cuando tú llegas a un lugar donde te sientes a gusto, en una casa, no sé, de una de tus amigas y dices, ay, qué rico se siente como hasta el aroma es como aroma a hogar, ¿no? Y aquí te voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Navidad? Hay una marca roja
de una gaseosa. Ajá. Que nos habla en Navidad. ¿Se han dado cuenta que nos pintan de emociones en sus comerciales? Familias unidas, todo felicidad, todo paz, todo unidad. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Esas emociones. Y te las están contagiando. Tan es así que al rato dices tú, hay que comprar este producto para que estemos completos para la cena. ¿Sí te das cuenta? Te vendieron y te contagiaron su emoción. Ujú. ¿Qué pasa cuando tú como orador vienes completamente triste o completamente contento y vienes a hablarles desde ahí? Créeme lo que tu público lo va a percibir y se va a ir con esa idea. Podrás creer que estás controlando o que puedes mentir, pero la realidad es que las emociones se contagian, pero sobre todo sí se sienten. Y entonces van a percibir la emoción que tú tengas. Y esta es la parte del patos. ¿Cómo se aplica? Te decía yo, en un storytelling a base de tu experiencia. Si tú te diste cuenta en mi experiencia personal, como mamá, para mí era importante que cuando mis hijos chiquitos fueran limpios y no se me enfermaran. ¿Te diste cuenta de mi prioridad en la historia que te conté? Ujú. Y también si te diste cuenta, busqué ser empática con ellas en su tiempo y forma. ¿Por qué razón? Porque en aquella época existía Barney. Sinceramente, a la edad que yo tenía de jovencita cuando fui mamá, Barney no me gustaba, pero terminé cantando si las gotas de lluvia fueran de caramelo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque requería adaptarme a mi público. Mi público eran mis hijas. Ujú. Y entonces, justamente al contar una historia, si yo contara para un niño, tendría que hablar desde esa emocionalidad del niño. Para al niño que les gusta, justamente le gusta lo dulce, le gusta jugar, le gusta estar contento. ¿Estás de acuerdo? Lo que tienes que buscar es eso. Se pueden utilizar analogías y metáforas. Sí. ¿Por qué razón? No forzosamente tienes que estar contando tu historia personal en el storytelling, pero sí hay muchas analogías. Los que han tomado clases conmigo, cuando les hablo yo, me refiero al coaching, cuando les hablo yo de la realidad, les cuento una metáfora, una historia de los 7 sabios. ¿Sí recuerdan? Que les habló de que eran 7 sabios ciegos que están unidos, o sea, están alrededor de un elefante y les preguntan cómo es el elefante. A uno lo pusimos en la trompa, a otro en la cola, a otro en las patas, a otro en las orejas y pues de alguna forma, y otro pues ahora sí que en el estómago, ¿no? Y agarra y le preguntas al primero, oye, ¿cómo es un elefante? El que está en la cola te va a decir, pues es como una soga, este, tiene todo espinado al final, es rugoso, pero es delgado, ok. ¿Y qué va a decir los demás? No, ¿cómo crees? No es cierto, los demás dijeron no es cierto. Entonces pasan con el de la oreja y dicen, no, es un abanico gigante que te lanza aire y pues bueno, quizás el aroma no sea muy agradable, es rugoso, pero pues te permite ventilarte, ¿ok? Y entonces el de la trompa dice, no, ¿cómo crees? Si parece una serpiente, ¿dónde crees tú? Y así nos vamos. ¿Te das cuenta que te estoy contando una analogía? Una metáfora para contarte que la realidad de todos es diferente, pero es como te toca vivirla. Ujú. Y justamente eso es una analogía. Ahora, en cuestión del lenguaje emotivo, es justamente compartir esa emoción que tú estás teniendo. Y ya nos dimos cuenta qué ocurre cuando tú hablas con mucha emoción a cuando tú hablas todo desganado. Y te impacta, porque tú hablas de acuerdo a la emoción que estás viviendo. ¿Qué ocurre cuando estás enojado? ¿Cómo hablas? Pues encabritado, ¿no? Gritas, muchas veces insultas, dependiendo del momento en el que te haya tocado. Y ese lenguaje es importante, porque sí se nota en tus microexpresiones. Ujú.
Ya vimos también lo importante que es la entonación para poder nosotros transmitir las emociones, porque esto ya lo vimos en clases pasadas, y la conexión con nuestros valores. Siempre es muy importante que seas coherente con lo que verdaderamente para ti es un principio, un valor, y no solamente una palabra. ¿Sí quedó clara esta parte de patos? Por último es logos, que estamos yéndonos a la lógica y la razón. Este es un concepto justamente de referirme a todos los hechos ya claros, a las estadísticas, a la información ya existente, con argumentos claros y coherentes, evidencias de que yo lo que te estoy diciendo y hablando, tengo todos los pelos en las manos para decirte es de esta manera. Es decir, me informé, me capacité y ahí entran los datos estadísticos, los ejemplos o casos de estudio para poder argumentar sólidamente. ¿Por qué razón? Porque yo te lo estoy diciendo, cuando yo les llego a hablar en inteligencia emocional del cerebro humano, si ustedes recuerdan, les voy contando, esto se dedica a esto, esto se dedica a esto, pero porque no me lo saqué de aquí. Es porque lo requerí estudiar, porque tuve que tomar clases con médicos para poder comprender esa parte. Y aún así, no la comprendo al 100 porque no soy médico. Ujú. Y sin embargo, estoy argumentando desde la ciencia todo aquello que estoy dialogando. Evidencias es justamente el, cuando yo te doy testimonios o situaciones de lo que te estoy explicando, entonces te estoy demostrando que lo que te estoy diciendo es cierto. Ujú. Y la estructura coherente justamente es, como te lo decía yo. mm, en la experiencia que yo tuve con esta speaker, que venía y me hablaba de inteligencia emocional y se iba del punto uno al punto 5 y se regresaba al 3 y se iba al 7 y me revolvía toda, ahí no había una estructura coherente o donde yo la pudiese comprender. Cuando tú vas a empezar a dar una conferencia, requieres crear una estructura coherente para que los demás te comprendan. ¿Queda claro esta parte? Ok. Entonces, ¿dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Nadie, nadie? Bueno, entonces, la dialéctica como tal es el arte de discutir. Es decir, bueno, te tengo que leer esto porque proviene del griego dialectic tech, que significa el arte de la conversación o discusión. Es decir, aquí no solamente viene el mensaje que yo estoy dando, sino ya estoy dispuesto a conversar. Ya viene más un tema donde todos tenemos opinión y puedo escuchar a otros. Ujú. Entonces, la dialéctica se utiliza justamente entre los interlocutores con preguntas y respuestas. En pocas palabras, te preguntaría, ¿tú crees que un coach utiliza la dialéctica? ¿Estás de acuerdo que sí? ¿Por qué razón? Porque mediante preguntas y respuestas estamos haciendo que se generen pensamientos en la otra persona. Y justamente la otra persona me va a contestar su forma de pensar. No se quedó en un diálogo de mí para ti y te callas y esto es lo que yo impongo. ¿Sí lo observaste? Ujú. Entonces, justamente Platón nos habla de esta dialéctica en el proceso mental que nos lleva a empezar a tener sensibilidad o pensamientos de acuerdo a nuestras propias ideas. ¿Sí queda claro? Ujú. Bueno, ¿alguna duda o inquietud? Por favor, me la hacen saber. ¿Qué relevancia tiene la oratoria justamente y toda esta información que les he estado dando para un conferencista? Aunque como lo decíamos, no es el mismo objetivo de un orador al de un conferencista, la dialéctica sí beneficia al conferencista. ¿En qué? En que requiero capacitarme tanto, tener toda la información, que me voy a anticipar cuando alguien me diga, no, yo no te creo. La verdad es que no me parece correcto. A ver, ok, tú me estás diciendo, voy a inventarme un tema, ¿no? Tú me estás diciendo que la corteza prefrontal no, o sea, vamos, sí existe en el ser humano, pero termina de formarse hasta el término de la adolescencia. ¿Cómo me lo puedes demostrar?
¿Estás de acuerdo que ya estás teniendo una objeción? Y si tú te capacitaste adecuadamente, le vas a decir, ¿sabes cómo? Bueno, la corteza prefrontal existe en el ser humano desde el momento en el que nace. Sin embargo, no la sabe utilizar correctamente. ¿Por qué razón? No está bien formada. Para empezar, es en la parte de aquí arribita donde decimos que los niños tienen su mollerita. ¿Recuerdas que dicen, ten cuidado con su mollera porque se le puede sumir? Ajá, y es algo que les cuidamos mucho. Ok, físicamente ahí se encuentra. ¿Qué sucede? ¿Un bebé tiene toma de decisiones por sí mismo? No. Ok, un adolescente está empezando a querer tomar decisiones por sí mismo, sí, pero como todavía no está perfectamente formada, en muchas ocasiones no sabe cómo actuar y por eso es brusco en su actuar. Hasta que esa corteza prefrontal se forma correctamente, entonces la toma de decisiones ya va a ser más racional. ¿Por qué razón? Porque ya está pensando, ya tiene toma de decisión a base de su experiencia y razonamiento. ¿Te das cuenta que para poderte contar todo esto, primero me tuve que capacitar y comprenderlo? Y entonces lo puedo compartir. Pero ¿qué sucede si yo no entiendo lo que significa una corteza prefrontal y yo te vengo a decir? Todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones desde el momento mismo en que llegamos a este mundo. Estaría yo mintiendo. Y entonces, obviamente, cualquier persona va a decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, demuéstramelo. Entonces, justamente como conferencista, esto me va a servir para estar consciente y completamente capacitado. Como quien dice, prevenirme a todas las preguntas y dudas de mi público. Ujú. ¿Sí queda claro esta parte? Eso me va a permitir, al tener esa información, voy a tener argumentos sólidos, reales, que me van a permitir poder manejar el siguiente punto, que son las sesiones de preguntas y respuestas que el público me pueda estar teniendo, desde la lógica y desde la verdad. ¿Sí queda clara esta parte? Ok. Ujú. Entonces, en general, el estilo personal de una comunicación, no hay un estilo completamente correcto, sino realmente qué requiere tener. Requiere tener autoconocimiento, o sea, qué soy capaz de aprender, qué no soy capaz de aprender. Quizás no soy muy, no puedo inspirar mucho a la gente y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me capacito para poder inspirar a la gente? Eso es algo que puedo creer, pero ¿cómo voy a ser inspirador si ni siquiera me doy cuenta que realmente impongo en lugar de inspirar? Porque no me conozco o no me quiero conocer también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le cambio al no imponerme? ¿Cómo aprendo a ser flexible en el sentido justamente dominante que les decía yo para poder comprender que mi audiencia no tiene por qué pensar a la fuerza como yo quiero? Habrá algunos que me compren la idea tal cual, habrá otros que se las tengo que poner moñitos para que me la compren y habrá otros que de plano me dicen, no, hagas lo que hagas, no me gustó tu tema, no me gusta tu forma de ser o de compartirlo. Y en la autenticidad está justamente el que el tema que yo he elegido me gusta y me apasiona tanto que me sigo preparando y que yo decido si lo digo con un lenguaje muy correcto, con un lenguaje tranquilo, o sea, yo decido cómo, pero además de eso, yo decido cómo me he visto, yo decido cómo lo transfiero, yo decido todo ello. Si es mi experiencia, si es un storytelling, si va a ser a base de analogías, si va a ser a base de toda esta información científica. Pero eso ya va siendo parte de mí. ¿Cómo te voy a venir a presentar esto? Ujú. Justamente con el coach Eric que ustedes conocen, él me decía, Lili, yo, 2 horas, la gente no te aguanta 2 horas. En inteligencia emocional me ha pasado que a veces son clases de 2 horas y media y no porque yo quiera 2 horas y media, sino se siguen cotorreando y hasta me reclaman porque los corto en sus
en todas las conversaciones que están teniendo. Pero ¿qué sucede? Eso es parte de mi autenticidad. ¿Cómo lo logré? Pues muy posiblemente utilizando toda la inteligencia emocional que he aprendido, generando emociones y moviéndolas para que todos trabajen de esa manera. Esa es parte de mi autenticidad, de cómo me gusta hacerlos a mí. Ajá. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? Ah, qué clara soy. ¿No? En una oratoria, la oratoria, como bien lo dice, debe ser persuasiva, sí, pero sobre todo muy dinámica. No puedes generar el estar ahí parado, tieso, duro. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que vendes, dureza. En cambio, si tú empiezas a tener, aquí voy a hablarles de estos cuatro vertientes, energía escénica, justamente proyecta tu vitalidad y todo lo que tú haces y recuerda que tus emociones se contagian. Entonces, ante eso es, ¿cómo vas a actuar cuando llega un conferencista y llega todo fodongo, sin ganas de salir y te dice, ay, hoy el día está muy triste, la verdad vengo con ustedes porque se habían vendido los boletos? ¿Te gustaría seguir ahí? ¿Por qué no? Si al final de cuentas él se está presentando y te va a ir a dar el tema, la información, pero ¿estás de acuerdo que su energía y su acción están siendo completamente contradictorias a lo que te pudieron haber vendido? Ujú. Y si tú te estás alquilando para estar ahí, pues da lo mejor de ti, porque lo vas a contagiar. Ahora, variedad. No seas predecible, siempre estar contando las mismas historias. Cuenta diferentes historias. Alterna, invéntatelas. Echa relajo, bromea, aprende a reírte hasta de ti mismo. Porque eso, aunque tú no lo creas, lo que genera son vínculos con tu público y además de eso, insisto, en programación neurolingüística le llamamos anclajes. Y entonces al rato se acuerdan de tu risa. Dentro del staff del campamento, en esta ocasión no fue, pero Lupita Luna, que es una chica que queremos mucho, dice Alberto, me da mucha risa cada que lo dice, ¿no? Porque ya lo tengo en mi corazón y en mi mente ahí. Ahí me lo ancló Alberto. Dice, es que Lupita Luna, si se nos pierde en el bosque, con su risa la encontramos. Tiene una risa muy característica y muy escandalosa, pero al final de cuentas es algo que aunque lo dijo en broma, y si es broma, es algo que dices tú, ay, es curioso, pues no todo el mundo lo hace. E incluso hasta te la imaginas, ¿no? Cuando comentamos esto ya nos imaginamos la risa de Lupita riéndose y pues dice, allá está abajo, ¿no? O sea, ya sabemos dónde está. Ujú. Y te das cuenta que estás creando esa variedad de que no forzosamente tiene que ser duro, ¿ok? Urgencia y relevancia. Haz que tu tema siempre sea importante y actualizado. Ujú. No importa que me vengas a hablar de lo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? La pandemia. Hoy en día, ¿qué ha dejado la pandemia? La pandemia en ese momento a todos nos hizo sentir que conocíamos a nuestra familia, pero cuando llegamos a la pandemia nos dimos cuenta que nuestros esposos, que nuestros hijos realmente no los conocíamos tan bien. Y entonces, ¿en qué empezamos a trabajar? En esa necesidad de conocernos. Pero ¿sabes qué? Hoy en día es bien triste que a pesar de esa experiencia que pasamos muchas generaciones, vayas a un restaurante y los veas a todos con el celular. Porque, ¿qué pasa? Estamos dejando de escuchar todavía al que tenemos al lado que comúnmente es nuestro familiar. Y entonces no le estamos prestando la atención debida. Y hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Te diste cuenta de esa urgencia que les estoy pintando? ¿De esa importancia en ese tema? De eso se trata, y lo estoy haciendo desde mi esencia, ¿ok? La llamada a la acción es, ok, entonces si ya nos estamos dando cuenta, o sea, voy a utilizar el mismo tema, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta de que comúnmente los más cercanos son los más lejanos porque no nos preocupamos por conocerlos. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr justamente llegar a esa empatía?
Habrá quienes me van a decir, vamos a crear un grupo familiar y ahí nos hablamos. Mm, puede ser que funcione. Ajá. Pero ¿qué otra forma podrías hacer que exista más empatía y comunicación en tu familia? Pues hagamos algo, vamos a buscar algo que nos interese a todos. Quizás vamos a ver una película y la vamos a comentar donde toda la familia esté a gusto. Ok. Nos vamos a ir de fiesta todos juntos. Ok. Pero ¿les parece que los celulares queden afuera? ¿O que les pongamos en silenciador solamente por una emergencia porque papá es médico? Entonces las emergencias cuentan. Te estás dando, estás observando que le estás diciendo, ¿qué vamos a hacer? Ya te diste cuenta de la situación. A partir de aquí, ¿cómo vamos a generar un cambio? Y se trata que justamente al término de todo el mensaje que tú diste, generes esa acción en tu persona, en todo tu público, en las personas que están ahí. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? Espero no haberme visto, espero no estarles aburriendo, ¿no? Y que todo esto esté funcionando bien. Bueno, la que sigue es la siguiente. Ujú. Aquí hay algo importante y aquí empieza a verse en los puntos de los que estábamos hablando, metodología. ¿Cómo enganchar y mantener la atención de mi público? Se dice que la audiencia comúnmente tenemos con ellos los primeros 20 minutos. Si tú logras que esos 20 minutos la gente esté atenta, 16, 15 minutos, ya la hiciste. Por eso es por lo que existen las conferencias TEDx, porque están pensando en que tengo que tener la atención clara y precisa de mi gente. Ok, ¿qué ocurre cuando tú inicias con un inicio muy poderoso? Que eso es dentro de los 30 y 60 segundos. Ujú. Ajá, y llegas y, por ejemplo, les dices, oigan, ¿se han dado cuenta que hoy en día la humanidad no se sabe comunicar cuando somos unos seres 100% comunicativos? ¿Qué creen ustedes que eso está ocurriendo? ¿Por qué se da? ¿Estás de acuerdo con decir, a ver, no lo había yo pensado? Sí, somos seres que siempre somos, nos estamos comunicando, pero no nos sabemos comunicar. ¿Cómo es eso? ¿Estás de acuerdo que estás lanzándoles una pregunta, algo que de alguna forma les va a causar curiosidad? Ujú. Y eso es a lo que se le llama preguntas retóricas. Ajá. Esas preguntas retóricas te sirven precisamente para abrir esa curiosidad y que digan, ¿qué sigue? A ver, cuéntame, ¿qué es lo siguiente? Y ahí ya tienes la atención de tu gente. ¿Sí lo observas? Ujú. Una estadística sorprendente. Vendría yo a decirte esto. ¿Se han dado cuenta que la gente siempre vive en miedo a lo que va a pasar? Y está demostrado que el 96.4% de lo que el ser humano le tiene miedo no ocurre de esa manera. ¿Dónde estás dejando entonces el poder del miedo? ¿Dónde estás dejando tu vida? En ese 4.5%. ¿Te parece que es normal? ¿Qué pasa? Ya los estás retando, ¿no? Y estás hablando justamente de una estadística. Y muchos me dicen, no manches, no me había dado cuenta de eso. Ujú. Vivo esperando que me pase el mal cuando solamente tengo una probabilidad del 4.5%. ¿Sí te das cuenta? Ujú. Una anécdota personal impactante, un breve relato que te conecte con ese tema. Em, Déjame pensar alguno. Bueno, supongamos, hoy te quiero hablar del coaching y qué sucede, cómo transformó mi vida. Voy a empezarte a decir que en el momento en el que yo comprendí que el coaching podía cambiarme mi vida de modo de que yo primero me conozco a mí mismo y entonces puedo acompañar a otros a que se descubran a sí mismos, empecé a darme cuenta que mi vida cambió. Y al cambiar mi vida,
empezó a cambiar todo mi entorno. Y hoy te puedo asegurar que mi vida es completamente diferente y la de mi familia también. Te das cuenta que te estoy contando una anécdota y te estoy diciendo, pues ya cambió. Ujú. Declaración audaz o una contraintuitiva. Es todo lo que saben, es incorrecto. ¿Han escuchado esa frase de no me crean lo que les vengo a contar? Cada quien puede tener su propia versión. Sin embargo, mi experiencia es esta. Pero si no me lo crees, ve a buscarlo. ¿Te estás dando cuenta que los estás retando a que vayan a buscar más? Al igual a decir, todo lo que te vengo a contar es incorrecto. Entonces, como es incorrecto, ve a buscar la realidad. Y muy posiblemente vas a decir, a ver, espérame. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo no creo en la teoría de Darwin. ¿Por qué razón? Porque si los hombres se convirtieran en monos, ¿por qué todavía no hay monos convirtiéndose en hombres? Hay hombres todavía que son muy monos, pero de ahí en fuera no he visto lo contrario. ¿Estás de acuerdo que estás utilizando una declaración intuitiva y audaz? Porque dices, a ver, demuéstrame al mono que se está convirtiendo en hombre. ¿Sí lo observas? Ujú. Cita poderosa es cuando tú inicias diciendo justamente una frase muy importante que alguien más dijo. Y te voy a hablar de esta. Frank, ay, se me fue su nombre ahorita. Bueno, el padre de la logoterapia. Víctor Frank. Víctor Frank. Exacto, Frank. Víctor E. Frank. Víctor E. Frank nos dice que te pueden quitar toda la libertad en el mundo, menos la libertad que hay en tu cabeza, en tu creatividad, en tu soñar. Ujú. ¿Estás de acuerdo que te estoy dando una cita poderosa porque dices tú, pues sí es cierto, me pueden limitar a salir de aquí, pero no a salir de acá? Y estoy hablándote justamente de esa parte poderosa. O puedo llegar contando un chiste, ¿no? Déjame ver si se me ocurre alguno. No soy muy buena contando chistes, más bien soy ocurrente en doble sentido, pero déjame ver, tengo que inventarme alguno. Mm, Ya me acordé. Los que fuimos al campamento, nos tocó ver justamente hicieron una obra y un hombre representó que tenía una esposa y un amante, ¿no? Y resulta de que el día del abuelo empieza a esta chica, la que fungió de esposa, saca una foto con su familia y se vean todos mis hijos, todos mis nietos hermosos, ¿no? Y entonces el hombre en broma, porque nada tienen que ver uno con el otro, dice, yo también participé ahí. Mm, Ajá, dice, ¿y yo qué? Porque a mí no me felicitan, ¿no? Y contesta una de las mujeres, ay, sí es cierto, tú también tuviste, también entra ahí tu partecita, ¿no? Y entonces todos empiezan a bromear de cuál es la partecita, ¿no? Están pensando en un doble sentido, porque dice, de eso no hablemos y no tienes por qué estarme contando. Si tú te das cuenta, estás una forma auténtica de humor donde ya llamaste la atención de todos. Yo comúnmente no contesto y no es porque no quiera, sino porque estoy ocupada, pero ese día empecé a bromear por lo mismo, porque me llamó la atención y entonces, ¿qué pasó? Llamaron mi atención a seguir en ese juego. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces una broma, llamas la atención para que tu público esté atento. ¿Dudas, inquietudes que tengan? ¿Sí quedó claro? Ujú. Bueno, espero que haya quedado claro. Sí, Alex, te escucho. Eh, Oiga, muy rápido, porque tengo ruidos aquí del ambiente. Este, entonces, como conclusión, digamos que cada vez que se va a tener
que se va uno a enfrentar a un público, es conveniente, bueno, casi dentro de la metodología sería lanzar un gancho que es entre 30 a 90 segundos por decir, estudiarlo antes, ¿no? No sé, si hablo de liderazgo, algún mensaje de liderazgo de algún gran líder, ¿no? Empresario, etcétera, y o político. Es siempre, ¿verdad? Prácticamente, o sea, para poder enganchar, cuidar esos 30 a 90 segundos. Correcto, son muy importantes y te vas a dar cuenta. Ahorita todavía no te voy a hablar así como la estructura de tu conferencia, pero sí es una parte importante, porque cuando tú ya obtienes al principio la atención de tu público, ahí se va a quedar. Pero si no lo logras hacer, se te van a ir. ¿Ok? Bueno, Ok, gracias. de nada. El segundo punto, mantener la atención durante todo tu discurso. Para eso, ¿qué se requiere? Ya vimos nuestra variedad de boca, bueno, de mover la boca, nuestros gestos, cómo deben de ser diferentes. Ya ahorita vimos la importancia de las historias, el storytelling, de las analogías, de las metáforas, ya vimos eso. Otro punto importante es cuando interactúo con el público. Dime tú qué opinas. ¿Estás de acuerdo que no se van a dormir porque dicen, "Ah, ¿y si me pregunta a mí?" O el típico, ¿no? Cuando están en el partido, no sé, de béisbol en algún lugar y de repente empiezan con la camarita hasta que enfocan a alguien, dice, sí, si me toca a mí, pues estoy prevenido. ¿Qué tal que me agarran comiendo? ¿Qué tal que me agarran haciendo algo ilícito, ¿no? Estás atento. Como público estás atento. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a generar esa interacción? ¿Quién opina? ¿Quién se mueve? ¿Quién hace? Ahora vamos a movernos así, ahora vamos a hacer acá. Son parte de esas dinámicas, porque tienes despierto a tu gente. ¿Sí lo observas? Ujú. Elementos visuales atractivos, es decir, mis presentaciones deben de ser claras. Aquí porque estoy dando clases, pero a la hora que yo doy una conferencia, entre menos palabras es mejor. Y de hecho, casi casi dibujos que te vayan recordando, si los necesitas. Si no los necesitas, ni los ocupes. Ujú. Entonces, vas a requerir esas diapositivas lo más poderosas y limpias posibles. Ujú. Ahora, momentos de cambio de marcha. Son esas transiciones claramente donde yo puedo hablarte de una cosa y recapitulizar una cosa que había dicho anteriormente. Porque en muchas ocasiones te van a preguntar, por ejemplo, ahorita lo que Alex me dijo, oye, entonces tenemos que iniciar en toda conferencia y yo te estoy hablando hasta este momento de las herramientas que requeriríamos estar usando como parte de la dialéctica. ¿Estás de acuerdo? Y entonces yo ahorita regreso diciéndoles, sí, Alex, te voy a enseñar más adelante, pero sí es una parte importante. Ujú. Más adelante te lo voy a enseñar porque requiero de enseñarte paso a paso cómo se va a hacer. Pero en general, la idea es que sí empieces con un inicio poderoso que te haga fortalecer esa unión y esa empatía con tu gente, tu rapport. ¿De acuerdo? ¿Qué hice? ¿Estás de acuerdo que lo regresé y recapitulicé toda la historia? Se han dado cuenta, sobre todo los que están en inteligencia emocional, que cuando yo les vengo dando clases y voy avanzando, te voy recapitulizando situaciones o cuestiones que ya vimos. ¿Sí lo has observado? ¿Por qué razón? Porque precisamente para mí es importante que vaya tu atención, que recuerdes que sí te lo di, que recuerdes por qué lo vas a tener presente. Y entonces el aprendizaje ahí está claro. Ujú. Insisto, el humor es importante, aprende a reírte hasta de ti mismo, porque todo eso va a ser básico para que se acuerden. Ay, en esta conferencia vi esto. Ahora, pausas estratégicas cuando tú tienes que hacer silencios, cuando tú tienes que decir, a ver, vamos a hacer una dinámica porque los ves distraídos o porque quizás estás en un congreso y ya el de atrás ya les habló mucho y los agotó. A ti te toca hacer algo diferente. Vamos a movernos, vamos a hacer esto, vamos, porque esa es una pausa estratégica, porque requieres volverlo a despertar.
¿Sí quedó claro? Ok. Y bueno, esto básicamente dinámica del discurso de los 3 minutos con feedback del grupo. Se podría decir, déjenme ver qué horas son porque no sé ni la hora que estoy. Ah, nos sobran 20 minutitos. Ujú. Se podría decir que, bueno, el objetivo es practicar la concisión y el impacto y la gestión de tiempo recibiendo una retroalimentación inmediata por parte del grupo. ¿Qué vamos a hacer? Cada participante vamos a presentar un discurso de 3 minutos. ¿Nos alcanzará? ¿Cuántos somos? Somos 6, somos 5. Sí, 15 minutos sí tenemos. Ok. Van a prepararme ahorita un mensaje de máximo 3 minutos. Hagámoslo de 2 para que tengan el tiempo de dar la opinión los otros, ¿ok? Donde existe una claridad de mensaje, un impacto inicial y un impacto final, un uso de elementos vocales de estar subiendo, bajando y moviéndote, una coherencia, y vamos a manejar esos 2 minutos. El tema, el que tú quieras, el que tú manejes. El beneficio vas a poder identificar todo lo que hemos aprendido. Entonces, ¿quién me dice? Yo inicio. Primero, yo inicio a preparar mi tema. 2 minutos, no más, ¿sí? Vamos a compartirlos. ¿Tú, Alex, empiezas? Bueno, es que traigo mucho ruido y no me concentro muy bien, porque estoy en una cafetería, pero Ok. puedo, es- y puedo iniciar, pues, pero yo prefiero ver que si no, que inicie uno, ahorita inicio yo, si no, ajá. Ok, Alex. ¿Alguien gusta iniciar? Adelante, Ara. Te escuchamos. Bueno, el tema que yo quiera. El que tú quieras, es tuyo. Bueno, voy a hablar sobre la donación de órganos. Ujú. Bueno, la donación de órganos, bueno, estamos trabajando en lo que es la Fundación de Trasplantes de Baja California, donde estamos apoyando a pacientes que necesitan de un trasplante, pero que no cuentan con los recursos necesarios para poder lograrlo. Em, Hacemos eventos para poder nosotros recabar esos recursos y poder enviar al paciente con los doctores y hospitales que se necesitan, ya que en la actualidad los hospitales de gobierno no cuentan con con los programas de trasplantes. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es por el sector privado, y los cuales salen entre 600 hasta 1 millón, dependiendo la problemática que presenta el paciente. La donación de órganos, como ustedes saben, se puede dar solo si la familia lo permite. Existe una tarjeta que dice quiero ser donante, quiero donar mis órganos y mi familia lo sabe. Si ustedes quieren donar sus órganos, pero no le comentan a su familia, es muy probable que la familia, si no sabe, no quiera decir sí a la donación. Una donación te salva hasta 7 personas, dependiendo los órganos que se pueden donar. Todas las personas pueden donar, excepto pues las que tengan presión alta, que tengan diabetes, pueden donar algunos de los órganos. Ay, muchas gracias. Me Gracias, pasé el señora. tiempo. Te pasaste de tiempo, pero a Ah, ver, quiero la opinión de los demás que observaron. Yo observé la misma tonalidad, como que, bueno, sí hubo así el tono, pero altibajos, pero fueron muy pocos. Este, bueno, pues nada más. Sí. Ok, Alberto, ¿quieres compartirnos algo que hayas visto? Este, pues
Digo, la tonalidad creo yo que no, a lo mejor sí, a lo mejor faltó variarla, tal vez, pero creo que la información estuvo muy bien. Para 2 minutos estuvo muy bien. Ujú. Creo que fue muy clara. Digo, la idea principal para mí fue, a ver si estoy correcto, la idea principal para mí fue la invitación a donar órganos y la importancia de que contar con la tarjeta y que la familia esté informada. ¿Eso sí estoy correcto o no lo entendí? O Sí, bueno, está bien. sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Saben yo qué observé? Digo, Anita y Mari, ¿quieren compartir algo que hayan observado con Ara? Bueno, me imagino que no. Ah, Anita, te escucho. No, pues realmente estuvo muy bien para hacer así espontáneo el tema y pues de hecho, pues ya estando pensando el tema y haciendo como un guión para poderlo dar es un poquito más participativo el asunto, o sea, como que más profesional, de Mm, hecho, ¿no? Entonces ahorita ok. estamos practicando. Sí, indiscutiblemente. Y justamente esto es lo que te quería comentar, Ara. Toma todos los comentarios de tus compañeros precisamente para sumar, ¿no? Yo Ujú. podría decirte que yo hubiera empezado con una pregunta, ujú, algo de impacto. ¿Saben cómo está la donación en México? O un porcentaje, no sé, el 70% de personas enfermas de corazón fallecen porque no tienen un donante. Entonces ya es algo de impacto, ¿no? Dices, "¡Ah! Ujú. No Ujú. manches, tantas". ¿Sí me explico? Yo empezaría por eso. Yo sí vi la pasión en tu léxico del tema porque es algo que te apasiona en ayudar. Quizás un poco de variación en los caudales te hubiese funcionado mejor para llamar la atención, pero como bien lo dijo Anita, estamos empezando. Y además son 2 minutos, no vas a dar Ujú. grandísima información, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién me dice yo? De ustedes, caballeros, Anita, Mari, ¿quién empieza? Pues si gustan, yo, a ver, Adelante, Alex. este, te has levantado y te has acostado con una preocupación constante todos los días. Quiero en este momento hablarte del tema del agradecimiento. Algo que muchas veces olvidamos y que no muchas veces, yo diría prácticamente siempre y la mayoría del ser humano. ¿Por qué? Porque no hemos hecho conciencia de todo eso que nosotros recibimos. ¿Sí? Cuando tú te conviertes en una persona agradecida, en agradecer porque te levantas y tienes un techo, una cama, tienes una familia, tienes salud y das gracias por empezar un nuevo día. Y cuando terminas ese día, también agradeces. Si tú practicas esto todos los días, te aseguro que tendrás una vida de tranquilidad, donde no te preocuparás por todo eso siempre, que tú siempre estás deseando y tu futuro ese que siempre lo traes y que en lugar de ese objetivo que podría satisfacerte se convierte en un futuro angustiante. Te invito a que seas una persona agradecida. Practica el agradecimiento. Cuando vivimos agradecidos, nos enfocamos en, nos enfocamos en, este, en ese, eh, en esa eh, abundancia que te va a llenar como ser humano. Gracias, Alex. Nada más. Me estaba olvidando. Tranquilo, Alex, tranquilo. ¿Me quieren compartir su feedback a su compañero?
ya tengo prisa de irme porque me están pegando, no. Ah, ok, ok, ok. Si tú requieres salir, nada más coméntenle algo y ya para que se vaya sin problema. De hecho, ya nada más me Sí, falta ponerles la presentación de la tarea de la semana, ¿eh? sí, Yo, se me olvidó. yo miré muy clara su explicación muy seguro de lo que él estaba diciendo. ¿Le gusta el tema? Pues sí, para ser la primera vez sí lo hizo bien. Muchas gracias, Mari. ¿Alguien más quiere compartir algo con Alex? Creo que a mí la información me pareció buena. Me pareció que dio una buena información del impacto que tiene el ser agradecido. A mí sí me agradó la información. Gracias, Alberto. Yo les Ah, voy a decir una cosa. Adelante, Ara, adelante. yo lo vi que empezó como nervioso, pero después ya se puso tranquilo y sí dio la información bien. Muchas gracias, Ara. Sí. Yo solamente les voy a decir una cosa que observé. Cuando lanza la pregunta al inicio, a mí me llamó la atención porque yo hubiera jurado que nos iba a hablar del estrés. Porque puedes dormir en paz, puedes dormir. Y dije, "Ah, nos va a hablar del estrés". Y me lo cambió. Pero te das cuenta que de alguna forma es ese manejo de información. Pero sin embargo lo están empezando a hacer bien. Y es importante que todo esto que estamos viendo lo vayan empezando a generar en sus conversaciones cuando vayan a empezar a dar algún tema. ¿Ok? Estas metodologías. Gracias, Alex. Muchas gracias, me retiro. Sí, Alex, no te Bye. preocupes. Adiós. Cuídate. Chao. Bye. ¿Alguno de ustedes, quién quiere seguir? A Anita, Mari, Alberto. Bueno, sigo yo. Bueno, Ah, bueno, no. ¿Quién más? ¿Quién por ahí habló? Anita. Mari, habló Mari. yo, Mari, pero no puedo poner la cámara. Te escuchamos, Mari, no te preocupes. Okay. ¿Has notado que últimamente tienes mal aliento? ¿Te ha pasado que sientes picazón en la piel? ¿O has sentido más cansancio de lo normal? Podrías estar pasando por una intoxicación de tu hígado. En la clínica Jingo estamos realizando la terapia de desintoxicación iónica para que puedas prevenir enfermedades en un futuro que te podrían llevar hasta una depresión. Te esperamos en la clínica ya antes mencionada o llámanos o mándanos un mensaje al WhatsApp, que es el número 656-551-2595. Te esperamos. Gracias, Mari. Si se dieron cuenta fue publicidad, pero al final de cuentas es cómo vieron la información de su compañera. Para mí sí estuvo bien la información, porque fue como muy, o sea, sí dejó como la información, pero como que muy abierta, ¿no? Porque te quedas dudando, dices, porque puedes tener mal aliento, a lo mejor porque comiste algo, ¿no? Y no te lavaste los dientes, o no sé, pero sí como que te deja una duda razonable, dices, pues mejor me voy a checar, ¿no? Ujú, O sea, correcto. sí fue publicidad, pero sí fue la información como, sí cumplió el Despertó tu cometido. interés. Correcto. Correcto. Yo también lo voy muy de acuerdo. Ara, ¿qué quieres La compartir? mía sí también, sí despertó mi interés. Dije, ahorita le llamo por teléfono porque me siento cansada, no voy a hacer que esté así. Exacto, ¿no? Entonces, de alguna forma, te das cuenta que cuando logras la atención de tu público, eso es lo importante. Y es lo que tenemos que lograr los primeros de 20 a 90 segundos. Ujú. Y ella empezó con una pregunta. Ujú. ¿Qué emoción fue a la que se dirigió? Pues a la curiosidad, ¿no? Ok. Bueno. A ver, Alberto, te escuchamos.
Iba Anita, ¿no? Anita, ¿tú quieres participar, Anita? Bueno, está bien. No, sí, 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 si quieres participar, adelante. Si han sabido o sentido la necesidad de prever un evento que a lo mejor para nosotros es un poco preocupante, el hecho de tener pagado nuestros servicios funerarios. ¿Saben ustedes que es bueno tener ese servicio? Hay muchas funerarias en las cuales te dan ese servicio y tú tienes la oportunidad de, de ir pagando y dándole la facilidad a tus familiares o las personas que están alrededor del fallecido que puedan solucionar ese problema. Realmente cuando sucede eso no tomamos en cuenta ni no nos damos cuenta de cuán importante es eso y que tenemos con este detalle la facilidad de poder prever, al igual que podría ser el hecho de tener pagado o bien asegurado o lo de tu herencia, pero eso también es importante. De hecho, nos hemos dado cuenta que hay lugares en los cuales te dan la oportunidad de ir pagando ese servicio y que puede ser abierto, o sea, puede ser un familiar o puede ser otra persona y te da la oportunidad de poder salir de este evento tan bochornoso y sobre todo que el shock no sea tan difícil para ustedes. Maravilloso, Anita. Compártanle a Anita su feedback. Sí, entendí. Yo entendí que está hablando de los, de prevenir problemas al momento de fallecer, comprando la membresía de funeraria. Ujú. ¿Les llamó la atención al inicio? ¿Sí alcanzó a...? Sí, a mí sí, porque digo, es algo en lo que casi no pensamos, o creo que son de las cosas que menos atención le ponemos. Tal vez digo, tal puede depender también de la edad, ¿no? Pero a veces vemos como esas situaciones como muy lejanas, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Ah, bueno, a mí sí me agradó la información. Ok. Ara, ¿quieres compartirle a tu compañera? Sí, me pareció bien, fue directa a lo que iba, en cuestión de funerarias y de que cómo debemos nosotros de tener todo previsto, ¿no? Para que luego no nos lleguen las circunstancias. Ujú. Exacto. Ujú. Y si se dieron cuenta, recapitulizó, porque también te habló de las herencias y se regresó a los servicios funerarios. Ujú. Ok. Alberto, te toca a ti. Adelante. ¿Se han dado cuenta o han observado ustedes el impacto que ha tenido el estar desconectados en tiempos de una conexión poderosa? Cuando más medios de conexión tenemos ahora, en la actualidad, cuando más información hay, esto viene a impactar de manera importante, ha venido a impactar de manera importante nuestro aprendizaje, nuestro ritmo de vida, nuestros consumos, en todos los aspectos, desde alimentos, música, aprendizaje. Pero también por otra parte, creo que se ha perdido bastante los vínculos emocionales. Ahora pareciera que tenemos emociones a través de pantallas. Y eso de alguna manera nos va llevando a desapegarnos, a deshumanizarnos. ¿Por qué? Porque ya no vemos las emociones de los demás y muchas ocasiones ni siquiera las propias. En esta tarde yo te invito a que dejes un momento el teléfono, a que puedas ver a los ojos a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, y que puedas volver a esas conversaciones que no necesitaban ninguna pantalla,
a tener palabras reales, a tener emociones reales y después las retomes, porque también nos vamos adaptando. Pero yo te invito a que rescates esos vínculos que lamentablemente hemos ido perdiendo y sustituyendo por algunas pantallas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Su 1 minuto con feedback. 38. Sí, sí me di cuenta. Su feedback. Muy buena información en estos tiempos de la tecnología. Mm, Ya hay, yo he notado en mis nietos que hay mucha rebeldía porque se la pasan mirando, ya no son ni caricaturas, son programas ya muy violentos, videos muy violentos y pues ya también los papás en el teléfono no les prestan atención, ya no es como antes, antes jugábamos, bailábamos con ellos, ahora yo creo que pasa todo el día y ni siquiera los miramos a los ojos, donde estamos con los teléfonos. Muy importante esa información y la explicó muy bien. Maravilloso, Mari. Gracias. Te escucho, Ara. Y también expuso la importancia de que no estemos pegados, sino que estemos más bien conectados, pero en la cuestión de presencia, ¿no? De manera presencial y no tanto que a través, como dice él, de los medios y todo electrónicos que tenemos, pues nos vamos alejando más de las personas. Correcto. ¿Saben a mí que me llamó la atención? Hizo llamado a la acción. Ujú. Ujú. Entonces, también esos son puntos importantes con los que tenemos que empezar a trabajar en en nuestra propia comunicación para generar nuestras conferencias poderosas. Por último, nada más permítanme. Ah, Anita, no sé si tú querías compartir algo a este Ortiz. No, yo estoy de acuerdo con él. De hecho, mi papá tenía el hábito de que a la hora de la comida todo el mundo platicaba y todo y nos pedía que toda la familia podíamos faltar a cualquier horario, pero a la hora de la comida en la casa y todos juntos comíamos. Entonces después me di cuenta que luego él grababa las conversaciones y ponía mucha atención. O sea, realmente eso ya no sucede en la actualidad porque pues nos comunicamos a través del teléfono. Y pues Ujú. luego como modo de mentira, hasta en el mismo cuarto, ni caso te hacen. Entonces, bueno, yo lo hacía al principio, le mandaba mensaje a uno de mis hijos y le decía, fulanito de tal, te estoy hablando, le digo, necesito esto. Dice, mamá, ¿por qué no me dijiste? Le digo, porque no me hiciste caso. Entonces, era chistoso en ese momento, pero realmente es alarmante porque perdemos la comunicación con las personas y la parte afectiva que debe de haber, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Anita. Pues bueno, ahora sí, ya pasamos todos. Les quiero presentar el reto de esta semana es estudiar todo esto, repasar los principios de la retórica, de la dialéctica y crear un video de máximo 5 minutos, ujú, donde hables de tu tema, donde utilices esas herramientas poderosas, ajá, y lo mandes al grupo tu grabación. ¿Sale? Con eso nos vamos esta semana. Y me gustaría preguntarles, ¿qué se llevan de esta clase? Yo me llevo la gran diferencia entre un orador, un speaker. Me llevo también la importancia de la dialéctica, la importancia de prepararse. Yo creo que cuando estás preparado, bueno, es que aquí creo yo, bueno, eso es algo muy personal. Creo que si estás muy preparado, te das la total seguridad y vas ajustando sobre el camino y yo creo que puedes con todo, definitivamente, porque te da una confianza tremenda. Sí, para mí eso es como muy importante el prepararse. No estoy diciendo que lo demás no, que la dialéctica no sea importante, no estoy diciendo nada de eso.
al contrario. Pero creo que el prepararte te da la confianza y libera espacio y presión en tu cabeza y te da mucho más confianza para poder hacer conferencias poderosas y temas poderosos, obviamente. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más me quiere compartir qué se lleva? Sí, yo Dime, Ara, dime. también yo me llevo aprendizaje, y mucha claridad y no cabe duda que me gusta más ser conferencista. Oratoria, no, ya lo había comentado que no me gusta mucho la oratoria, pero ser conferencista me llena y sé que por ahí voy. Y, Maravilloso. y también me llevo tips para mis temas que estoy impartiendo, ¿no? Cada semana. Muchas gracias, Ara. Sí, claro que sí. Anita, Mari, ¿quieren compartirnos algo? Pues realmente estamos teniendo los instrumentos necesarios para poder hacer lo que nos corresponde como conferencistas, pero muy aparte de ser conferencista en oratoria, hasta en la vida diaria o hasta en tu trabajo, si es cuestión de tipo comercial, esto te ayuda para poder interesar a las personas, para poderlas cautivar y sembrarles la semillita de la duda y puedas Ujú. hacer tu trabajo adecuadamente. Muchas gracias, Anita, sí. Mari, ¿quieres compartir algo? Sí, también aprendí mucho, eh, saber qué es un orador, qué es la oratoria, todo eso es importante para la formación. Y pues todos los tips también me llevo, muy importante Muchas, información. Gracias. muchas gracias, Mari. Les quiero compartir, déjenme